Gente, me extrañaron. I'm back. Hoy estoy de doctor, estoy hoy. Video de hoy es ajustando las válvulas de esta belleza. Estos motores DT466 se tienen que ajustar las válvulas cada 75,000 millas. Y no lo digo yo, lo dice el manual de International. Así que stay tuned, que es en el video que les voy a estar explicando. Si tú nunca las has calibrado las válvulas, nunca las has chequeado y te da un poco de miedo y necesitas un poquito de confianza, mira este video y con este video te va a ayudar completamente cómo calibrar las válvulas y le das para atrás y para adelante, para atrás y para adelante y para atrás y para adelante. Y brother, y las válvulas van a quedar, mira, de show. Ese motor va a correr Serenity. Es más, ese International te lo va a agradecer. Tu International te lo va a agradecer. Eso es parte de un mantenimiento. Así que stay tuned, quédense ahí, que empiece el video ahora. Bueno, vamos ahora a calibrar las válvulas. Cada 75,000 millas, como mencioné, estas válvulas en estos motores, los DT466, hay que calibrarlas. Acuérdate, solamente en este modelo, el DT466 y el DT44, el lifter es hidráulico. Por ende, hay que calibrarlo. Ahora, no sé si ustedes puedan ver, pero hay una marca allá. Voy a buscar una linterna, la voy a poner y hay una marca allá. Y el damper tiene una marca y esa marca tiene que alinear con la marquita del front cover. Y ahí te va a indicar que está en TDC. Y tan pronto alineemos eso abajo, verificamos arriba qué pistón está arriba, si el 1 o el 6. Todo va a depender qué pistón está arriba, si el pistón 1 está arriba o el pistón 6. Si está el 6 es un procedimiento, si está el 1 es otro procedimiento. Necesitan una copa 16 para poner a los tornillos de frente y con la copa 16 le pueden dar vuelta al damper. So, vamos allá. Bueno, espero que puedan ver. Vamos ahora a ponerle el tiempo para que vean el TDC, que es lo que les estoy diciendo. Mira el TDC, la flecha. Vamos a darle vuelta al motor. Obviamente si el motor está bueno, va a estar un poco duro. Van a ver cómo la marca, ahí la vieron. ¿Vieron la marca? Miren la marca allí. Esa marca que ustedes ven ahí, tienen que alinearla con la flecha. Un poquito más. Y ahí quedó. So, esa marca, después que la alineen, después que esté alineada, lo más importante, después que esa línea está alineada ahí con TDC, eso significa que está top dead center. So, ahora vamos arriba y verificamos cuál pistón está arriba, si el pistón 1 o el pistón 2. So, vamos allá arriba. Y como a mí me gusta hacer las cosas para que ustedes puedan entender un poco mejor, tengo esta pizarra aquí. Esta pizarra que está aquí te va a explicar a ti. Esta es la parte del frente del motor, que estamos hablando aquí. Esta parte de aquí del frente del motor. Y esta es la parte de atrás, del motor. So, si el pistón 1 está arriba, estas son las válvulas que vamos a poder calibrar. Si el pistón 6 está arriba, estas son las válvulas que vamos a poder calibrar. Y ahora me explico. Este sería el pistón número 1. Si el pistón 1 arriba, el pistón 1, que es este que está aquí, está arriba, la válvula de entrada y de escape del pistón 1 la podemos calibrar. La válvula del pistón 2, la de entrada, la de intake, la podemos calibrar. La válvula del pistón 3, la de escape, la podemos calibrar. La válvula de entrada del pistón 4 la podemos calibrar. Y la válvula de escape del pistón 5 la podemos calibrar. Solamente pistón 1, pistón 2, pistón 3, pistón 4 y pistón 5 son los que podemos calibrar si el pistón 1 estuviera arriba. Y cada pistón, estas son la único rocker arm, caballete, como ustedes lo conozcan, son los que se pueden calibrar. ¿Cuáles son las especificaciones que te dice el manual? 0.025. Te consigues un feeder gauge de esa medida o 64 milímetros, dependiendo del país donde ustedes tengan, donde ustedes residan y la herramienta que puedan conseguir. Yo tengo aquí el mío, me gusta así ya doblado, es más fácil, 0.25. Ahora, si el pistón 6 está arriba, y en ese caso el pistón 1 no va a estar arriba, pues entonces los pistones que podemos ajustar sería el 2, el 3, el 4, el 5 y obviamente el 6. Y si se fijan, en el pistón 2 solamente sería el escape, que sería el opuesto del 1. El pistón 3 sería la entrada, que sería el opuesto del 1. El pistón 4 sería escape, que sería el opuesto del 1. Y el pistón 5, la entrada, sería el opuesto del 1. Y venimos aquí, el pistón 6 se le ajusta a los dos. Que si tú vienes a ver y comparas con este, es como con un backward. Tú lo volteas
y es literalmente lo que estuviera haciendo del 1, pero al revés con el pistón 6. El pistón 1 pisas del frente hacia atrás y el pistón 6 es como que de atrás hacia el frente. So, esa es la manera que yo lo guardo en mi cerebro y lo entiendo, pero lo escribo para que ustedes lo puedan entender, para la gente que esto lo vayan a hacer la primera vez. Esto es bien fácil, no es difícil. Lo más importante es que está arriba el TDC y verifique cuál es el pistón que está arriba primero. So, ya está en TDC abajo. Vamos ahora a chequear cuál es el pistón que está arriba. ¿Cómo tú sabes cuál es el pistón que está arriba? Fácil y sencillo. Si nos vamos con el pistón 1, el intake y el escape del pistón 1 tienen que estar sueltos. Si no están sueltos, no estamos en el pistón 1. Y en este caso, el pistón 1 está suelto y el pistón 2 está suelto. Como pueden ver aquí. Los dos están sueltos, lo puedes escuchar. Ahora, entonces, vamos a verificar si estoy en lo correcto o estoy mal. Entonces, vámonos al pistón 2. Y el pistón 2 en la entrada es el único que puede estar suelto. So, este es el pistón 2. Aquí este es el pistón 2. Vamos a chequear el de entrada. Y justamente está suelto. Ahora, vamos a chequear el de escape. Y se fijan, no se mueve. So, no está suelto. ¿Qué significa? Me está confirmando a mí lo que me dijo ya el pistón 1. Que el pistón 1 es el que está arriba. Vamos, si todavía tienes duda y quieres tercera opinión, pues chequeate el pistón 3, el de escape. So, vámonos al pistón 3, que puedes dejar ya por los inyectores. Inyector 1, inyector 2, inyector 3. Pistón 1, pistón 2 y pistón 3. Pistón 3, el intake, este es el de entrada. ¿Dónde está? Abajo. ¿Qué significa eso? Que el pistón 1 no te está diciendo que el de escape es el único que tú puedes ajustar. Vamos a verificar si es cierto. ¿Y qué es? El de escape es el único que puedes ajustar, está suelto. So, ya me confirmó que sí, que el pistón 1 que está arriba. Y si todavía tienes duda, puedes seguir así igual y verificas todo, el pistón 4, el pistón 5. Ahora, vamos ahora a verificar que esté en especificaciones. Tú lo que buscas es que esté en especificaciones, en punto 0.25. Si el motor no está en especificaciones, obviamente pues, lo ajusta. En este caso, vamos a verificar si está en especificaciones. ¿Cómo tú lo haces? Vienes al lado acá, donde está el ajustador, donde se ajusta aquí. Este destornillador de paleta donde tú lo ajustas. Obviamente tienes que soltar esto primero y ajustarlo. Vamos a chequear primero en la entrada. Entrada y escape, entrada y escape, entrada y escape. Ahora tú me vas a decir, ¿y cómo tú sabes que es entrada y escape? Pues mira, te lo voy a enseñar mejor todavía. Mira, el roto de entrada del intake va para esta válvula. Para este que está aquí no hay roto de entrada. Mira el roto de escape aquí, saliendo por la válvula de escape. So, para que vean. Ahora vamos a chequear la entrada cómo está. Se supone que entre un poquito tight. Y entró. So, me gusta. Así que yo esto lo había ajustado hace tiempito. Solo que estoy verificando mi ajuste. Y buscamos aquí. Y justamente entró tight. So, que así es que me gusta que él entre. Tight. So, ahí quedó. Los dos están tight, yo no tengo que ajustarlo. Como ya vieron, ok, tú los ajustas aquí, porque hay un push rod ahí. Tú los ajustas aquí y aquí tú pones a la parte del frente del rocker arm, tú pones el feeler gauge para ajustarlo. Siempre vas a chequear el ajuste encima de la válvula y atrás es donde tú lo ajustas. Aquí es donde tú sueltas el tornillo o la tuerca y con un destornillador de paleta sueltas será el tornillo o el pasador o el ajustador. Ahora, vamos ahora ¿para dónde? Para el pistón 2 en la entrada. Este es el pistón 2 y ese es el de entrada. Que vamos a chequear lo mismo, es que esto entre. Y entró. Y entró, no está tan suelto, está ajustadito, perfecto. Tú te vas a dar de cuenta si tú vas a entrar y está bien suelto, un juego bien brutal. Tú lo que estés buscando, cuando tú ajustes estas válvulas, tú lo que estés buscando que esté, o sea, que no esté ni tan apretado que esto no entre, pero ni tampoco esté tan suelto que tú puedas jugar con el feeler gauge. Tú estás buscando que esté en ese punto medio. Hay gente que le gusta dejarlo un poquito suelto, hay gente que le gusta apretarlo. A mí me gusta que quede, no sé cómo se dice en español, que quede ajustado, o sea, que quede apretadito. Otro dice como que snug a little bit. So, a mí por lo menos así vieron que yo tengo que un poquitito apretadito. Venimos aquí, lo mismo. Lo busca un poquitito apretadito. ¿Vieron? ¡Pap! Que no se va de cantazo. Y lo mismo acá, un poquitito.
Tienes que buscarlo donde él entra y él entra, ¿vieron? Snug. Esa es la manera que a mí me gusta ponerlo. Ese soy yo. Ahora, pero si se fija, tampoco están tan apretados porque tienen juego. Ahora, vámonos ahora al pistón número 3, el escape. Pistón 1, pistón 2, pistón 3. Y el pistón 3, este es el escape. Vamos a chequearlo. Lo mismo, chequeo, entro con snug. So, para mí está bien, perfecto. Ya el pistón 3. Pistón 4 es la entrada. Pistón 4, inyector 4, este es la entrada. Tiene que estar suelto. Me confirma que está suelto. Y buscar la manera aquí que él entre. Ahí entró, espérate que se me salió. Ahí está, snug. Snug. Ahí mismo, pam. Ya está. Está como a mí me gusta. Este es el pistón 4. Ahora vamos para dónde? Para el pistón 5, el escape. El pistón 5, inyector 5, el escape es el del lado allá. Este lo pueden hacer por dentro como también por fuera. Por eso yo saco el cover de atrás. Levanto, verifico y snug. Tengo que entrar, listo, un poquito duro. Perfecto. So, con esto ya vieron, ya yo verifiqué y todos mis pistones y las válvulas que yo puedo ajustar cuando el pistón 1 está arriba, ya los verificamos con el punto 25. Ahora, vamos ahora a subir el pistón 6. ¿Y cómo van a subir el pistón 6? Fácil. Le vas a dar otra vuelta y vas a llevar la marca al mismo posición que tú la llevaste, al TDC. Y cuando la lleves allá, el pistón 1 va a estar abajo y el pistón 6 va a estar arriba. So, si no me creen, vamos allá. Vamos a dar la vuelta y van a ver lo que va a pasar. Acuérdense, cuando haga la vuelta, ahora va a ser lo opuesto. Estas son las válvulas que van a estar sueltas. Como digo, pizarrita, baby step para que ustedes puedan entender esto. Vamos a darle vuelta. Vamos a buscar que la marca suba otra vez. Se va a poner fuerte, pero es por la compresión. Si tu motor está bueno, se va a poner duro. Si no se pone duro, preocúpate con los pistones. Los aros de los pistones no están muy buenos. Pero vas poco a poco. Obviamente asegúrate que esté en neutro también el motor. Pero lo menos que tú quieres es mover el camión dándole vuelta. El cual va a poner el damper bien duro. Y ahí está la marca otra vez. Mírenla ahí. Y ya está por llegar a la flecha. Un poquito. Y ahí me pasó un poco. Vamos un poquito para atrás. Ahí cayó la marca. Está justamente alineado con la flecha. Mírenlo ahí. Ya le dimos una vuelta. Ahora vamos otra vez para arriba para que vean el pistón 6 está arriba. Y como yo digo, los datos no mienten, los facts no mienten. Y yo no tengo por qué mentirle a ustedes. Mírenlo aquí. El pistón 1 y el pistón 2. Que si el pistón 6 está arriba, se supone que el pistón 1 tú no puedas mover ningún caballete, ningún rocker arm, no puedes ajustar nada, de acuerdo a las instrucciones. Y venimos aquí y ¿qué pasó? El pistón 1, los rocker arm no se pueden mover. Por ende, ya ahí me confirmó de que el pistón 6 está arriba. Porque con esto es suficiente para tú confirmar de que el pistón 6 está arriba. Estos dos están trancados. ¿Por qué? Porque ya las válvulas están en ese punto de sea si el de admisión. ¿Por qué de admisión? Porque si te mira, la válvula de admisión está más abajo que la de escape. Eso está en el tiempo ya de entrar aire, crear esa admisión, entrada de aire. Vamos ahora para el pistón 2. El pistón 2 que me dice, solamente el del escape tú puedes ajustar. Y justamente el de escape es el único que tú puedes ajustar. El de intake no puedes ajustarlo. Por más que tú quieras, el de intake tú no puedes. Le pones esto y él no va a entrar. No va a entrar. Vamos acá. Porque esté un poquito suelto no significa que lo puedas ajustar. Miren la diferencia de lo que es suelto para tu ajustar y just a little bit, solamente un poquito. Y de acuerdo a este, solamente pistón 2 y escape. Vamos aquí y vamos a chequear. Snug, perfecto. Ahí yo lo dejo. Ya terminamos el pistón 2. Vamos ahora para el pistón 3. El pistón 3 dice ¿cuál? Vamos aquí al pistón 3, dice escape. Escape. Pistón 3, inyector 3. Solamente puedes el escape, que es este que está aquí. Discúlpame, no. Pistón 3 solamente es el intake. Viste, que tú no se confunde aquí mismo. Gracias a que tengo la pizarra. Pistón 2 es el escape. Pistón 3 es la entrada. ¿Por qué? Porque el escape está duro. Es la entrada.
inyector 3, pistón 3. Y entramos la válvula, el filler gauge, y está snug. Perfecto. So ya este está. Ya terminamos el 3, vamos para el cuarto. El cuarto solamente puedes ajustar el escape. Ahora sí, 1, 2, 3, 4. Y solamente puedes el escape porque en la entrada está dejando entrar el aire, eso que está en admisión. Y vamos aquí y entramos el filler gauge y está perfecto, como a mí me gusta, snug, apretadito. So ya este está perfecto. So vamos ahora para el quinto. El quinto solamente es entrada, y entrada es este que está aquí. Este es de escape, está hundido. So vamos para la entrada, que es intake. Y el intake, déjame ver por acá para que puedan verlo. Ahí entró snug, como a mí me gusta. Perfecto. Ya está ajustado el de entrada. Y ahora vamos para dónde, para el pistón 6. Ese yo lo hago desde adentro de la cabina. El pistón 6 vamos a verificar los dos, el 11 y el 12. So vamos allá. Y estamos dentro de la cabina, donde el de admisión y el de escape tenemos que ajustarlo. So vamos aquí. Vamos a verificar. Vamos a empezar con el de admisión, a ver cómo está. Está snug, como a mí me gusta. Perfecto. Ahora vamos a chequear este que está aquí, el de escape, para que puedan ver mejor. El de escape, ustedes lo entran aquí y vieron, está, o sea, así que a mí me gusta que queden apretados. Vieron, él entra, pero queda apretado, mira. ¡Wap! Tienes que empujarlo duro. So yo le llamo snug, apretadito. So con esto ya concluimos y ya chequeamos todo el ajuste de los rocker arm y de las válvulas de estos motores DT466. Si fuera el caso, cuando tú sacas y en tu motor tú le entras el filler gauge, como mencioné, y está muy suelto y está demasiado que tú puedas entrar ahí fácil sin ningún problema, pues lo único que tienes que hacer es soltar este tornillo y darle vuelta a este espárrago que está aquí. Este es el que ajusta. Esto es como una contratuerca para asegurarse de que este pasador no se salga y no se desajuste cuando el motor prenda. Por ende, sueltas primero la tuerca, ajustas un poquito el pasador, vuelves otra vez y aprietas la tuerca y verificas el ajuste. Y así sucesivamente vas verificando el ajuste. Porque acuérdate, una cosa quiero también mencionar: cuando tú pongas el filler gauge y tú ajustes solamente el pasador y ajustes el pasador asegurándote que este filler gauge esté bien apretado, cuando tú aprietas esta tuerca vas a ver lo que va a pasar. Lo que vas a hacer es que vas a ajustar de más vas a ajustar el caballete, y por ende el filler gauge no va a salir, se te va a quedar trancado ahí. So que yo me aseguro primero ajustar un poquito, apretar la tuerca, y chequeo después que aprieto la tuerca, porque la tuerca va a hacer que ajuste más el caballete. So primero le das un poquito de ajuste al ajustador, trancas la tuerca y entonces chequeas el gap que esté en especificaciones, porque si no va a ajustar lo demás. Así que con esto completo aquí, ahora vamos a montar para atrás y para tirar, a prender el motor y a ver cómo se escucha el motor de Serenito. So vamos allá. Otro dato bien importante, yo quiero decirles a ustedes que cuando saquen este cover de válvula lo limpien por dentro. 2, saquen estos filtros que están aquí y los limpien. Esos filtros con el tiempo, con los años, se acumula como una grasa, y lo que hace que los tapa, y también te crean problemas que te salga gases por la varilla de aceite, porque el motor no tiene por dónde respirar, no tiene por dónde botar esos gases, y por ende te los va a tirar por la varilla de aceite cuando tú saques tu varilla de aceite. Esos son detalles que les estoy dando a ustedes para que verifiquen cuando saquen el cover de válvula. Sáquenlo, limpienlo, lo pueden limpiar con brake cleaner, carburetor cleaner. Eso es lo que yo hago. Esto es lo que yo hago. Lo limpio, y si tienen una máquina de limpiar piezas, lo pongan ahí, la dejen un rato y lo dejen secar. Y van a ver cómo va a salir esa grasa. Es como una costra, como una crema blanca. Va a salir y entonces lo montan para atrás. Y tú vas a ver cómo eso va a quedar nuevo otra vez. Así que vamos allá, vamos a montarlo.
Mira el motor como está por dentro, así calado. Así que supone que estos motores estén, así calados por dentro. Digo, esto es reflejo de que le cambien el aceite bien. Si tú le cambias el aceite bien y le haces buen mantenimiento, así están por dentro. Vamos a remover los covers que yo le puse a los intake, que eso te va a ayudar a que nada entre adentro. Para entonces montarle la junta del cover de válvula y empezar a poner el cover de válvula. Todo está set, todo está limpio. Yo me aseguro, verifico que no haya absolutamente nada que me ocasione una obstrucción o un daño en el motor adentro internamente. So, ya estamos ready. Miren la grasa aquí, le echamos grasita, eso va a ayudar que selle. Y también te va a ayudar a que los rings, cuando estén entrando el plug por el cover de válvula, no se enrolle hacia atrás. So, vamos ahora a levantarlo otra vez y pasamos el plug para que él entre. Y ya él entró, como están viendo, y ya él entró. Ahora vamos a ponerlo y ya ahí cayó, ¿vieron? Ahora, ¿qué yo hago ahora? Ahora yo chequeo. Bueno, voy a presentarle los tornillos, lo que yo voy a hacer. Yo se los voy a presentar todo uno a uno y después los ajusto. Solamente los voy a presentar para garantizarme que la junta de cover de válvula esté. Mira, ahora mismo no es rosca. ¿Por qué? Porque la junta está movida. Pues tú lo que haces es que la levantas un poquito para jugar con ella y él va a caer. Vas buscando para que él vaya cayendo. Yo vuelvo otra vez, levanto. Ok, ahí cayó. Para ajustar estos tornillos de aquí debajo del compresor yo uso esta llave. Perfecta, es doblada, angulada. Y es un palo para ajustar los tornillos de acá abajo. Así te asegura que esté bien ajustado los tornillos.
y no se te vaya a soltar la base del compresor. Ahí quedó. Ya la base está puesta. Y lo próximo que vamos a montar, voy a buscar contact cleaner. Vamos a limpiar esto que está aquí. ¿Ven ese plug? Ese plug yo lo limpio. Ese plug lo vamos a limpiar y lo vamos a conectar. Lo vamos a limpiar con contact cleaner. Le vamos a echar grasa otra vez. La misma grasa que yo utilicé para los horrines. Se monta para atrás y después montamos la base de la computadora. Y ya por último serían los pipes. So, vamos a limpiar. Al igual que aquí. Esto es bien importante, mano, que ustedes limpien los contactos. Esperan un rato que se seque y vienen y le echan grasa otra vez. Si no los limpian, después no se quejen cuando vayan a montar la computadora, que si el camión me tiene un fallo, que si tiene un misfallo, que si no me está leyendo esto, que no me está leyendo aquello. No se quejen. Yo le he hecho esto como protección, dado que aquí va a correr el agua, va a correr cuantas cosas hay. So, vamos ahora a montar este plug. Acuérdense que este plug va, aquí va literalmente la información que necesita el camión para que prenda los inyectores. Ahí está. Asegúrense que también el plug que sale del esté bien, perfecto, quedó sólido, no está suelto. Ahora, ya que yo estoy aquí, otra cosa que yo hago, lo mismo. Yo vengo, limpio el del ICP. El del ICP lo limpio, porque esto aquí coge bacteria, coge de todo. Y le echo un poquito. Ahora, algo que yo acabo de notar es que el del ICP, este plug, lo voy a tener que reemplazar más adelante. ¿Por qué lo voy a tener que reemplazar? Porque me acabo de darle cuenta. Estos son los terminales que yo siempre menciono. Estos terminales mucha gente no los chequea por atrás, porque no tienen las herramientas para poderlo chequearlo. Y lo que hace es que doblan esos terminales. También el caliente desgasta el plug y whatever. Yo cambio estos plugs. Si es el original, yo lo cambio. Ahora mismo, pap, lo acabo de entrar y lo voy a dejar ahí. Ya está limpio, lo dejo ahí. Y eso con eso me aseguro que haga buen contacto. Déjame sacarlo otra vez si sale. Perfecto, estamos gozando. Vamos a echarle, se me olvidó limpiar adentro el ICP. Este ICP es nuevo porque el que tenía estaba dañado y yo solo monté nuevo. Estamos ready. Otra cosa bien clara yo quiero dejarle a ustedes, no porque ustedes encuentren el ICP con aceite significa que el ICP está malo. Eso es otra falacia más que se pasan diciendo. Ponemos esto aquí, porque yo me encontré muchos ICP con aceite y como que la trabajan de lo más bien, duran años. ¿Cómo tú pruebas que el ICP está malo? Con voltaje. ¿Cómo tú pruebas? Con multímetro. ¿Cómo tú pruebas? Con el escáner. Tú verificas si está leyendo. Ya, te va a tirar un código que no está leyendo. Sea y el plug, sea lo que te va a indicar a ti cuál es el problema. Y tú haces pruebas con el multímetro. So, ya tenemos todo esto puesto. Ahora vamos a montar la base del compresor. Digo, perdón, la base de la computadora. Es la que vamos a estar montando ahora, porque literalmente ya casi todo está puesto aquí. Vamos a montar eso para último montar los tubos. Y esta base va por aquí, por encima de estas dos líneas. Con calma, paciencia. No se me desesperen. Lo van entrando por aquí, levantan su cablería con calmita, la van acomodando hacia tu derecha y él va entrando. No, tengan cuidado con la galería. Mira, ahora mismo vieron, está pillado el plug de la computadora. Pues tú vienes, sacas el cable del PTO, sacas el cable de la computadora que está pillado con la bomba diésel, pam, sacas todo y te verificas que no haya nada aquí que esté molestando y que vaya a dañarse. Saca por arriba, que todo esté bien conectado. ¿Por qué? Porque todo esto te va el problema, te va el código que tú no necesitas tener esos códigos. So, este plug que está aquí va puesto aquí con este clips. Lo pones, pap, de show. Tiene que haber otro por acá, si es que todavía está. Si no, se fue con los panchos. Vamos a mirarlo aquí, pero ya no sirve. Ok, ya estamos gozando. So, ahora vamos a montar los tornillos. Y antes de montar esos tornillos de arriba, vamos a montar el tornillo de abajo de la base. Ah, pero es que yo se lo elimine. Tienen que montárselo, gente. O sea, dejen de estar eliminando tornillos, eliminando tuercas. Supone que la misma tuerca que tú quitaste, la misma tuerca que tú montes para atrás. O sea, no. 2 más 2 es 4. Y obviamente estos straps se los pones nuevos para atrás, que es donde va esta rabisa que está acá arriba.
¿Para qué? Para que esa rabisa no esté dando cantazos, no se esté moviendo, que cuando se empiezan a mover las rabisas, pegan a rozar con metales, el corrugado ni los va a proteger. So, vamos a buscar las herramientas que me faltan para poder montar lo que queda. Y con una copa 16 ajustas el tornillo de abajo y ya con eso está set. Ahora los tornillitos de arriba, que eso tienen que ser 10 si yo no me equivoco. Si no son 10 son 12. Bueno, menos que sean 13, a ver. Yup, son 13. Los ajustamos y eso queda, mire. Sacamos estos straps, no se olviden de ponerse los nuevos. Ahora le ponemos los dos straps de ahí y montamos. Ya. Subimos, acomodamos, montamos los straps para después seguir montando. Vamos allá. Montar los nuevos straps para acomodar la cablería. Muy importante que acomoden esta cablería, dado que esta cablería se te va a romper. Te va a dar dolores de cabeza si no la acomodas. Ya está puesta aquí. Entonces tenemos mis dos plugs. Tengo esta aquí. Lo mismo, limpiamos. Dejamos que se seque un poquito y le echamos grasa. Buscar otro strap para poner esto aquí. So, ya esto está set. Ahora es montar la computadora, limpiar los plugs, montar la computadora y montamos los pipes. So, vamos allá. Ya esto aquí está puesto. La caldería vamos a hacer ahí. El compresor está puesto. Vamos a montar la correa del compresor. El tensor. Montar el tensor. Ahí está apretado. Llegamos a la caja de bola de show y presentamos aquí, presentamos arriba. Ahora vamos a ajustar el tensor para que caiga la correa. Y ahí está. Ya la correa está puesta, está seteada, no está por fuera, quedó alineada. Ahora sí, ahora vamos a buscar un strap más, cortar esos straps, montar la computadora. Ahora vamos a picar esto y importante este cable, poder meterle un strap. Tampoco quiero que se me rompa. Mientras menos la rabisa se mueva, mejor es. Ahí está. Tampoco tan apretado porque tampoco quiero que me lo dañe. Y esto está puesto. Ahora verifico otra vez. Tengo todo set. Acomodo mis plugs de la computadora para acá. El PTO está aquí y ahora vamos a montar la computadora. Todos los tornillos son iguales, ninguno cambia. Vamos allá. Vamos a montar esto. Esta hermosura. Empezamos con la primera. Suave. Ahí está. Falta un tornillo con él, que es este. No se me olvide que va por aquí. O sea que estos tornillos no llevan mucho torque. Yo no le doy mucho torque. Yo esto es como mismo les doy a los del cobre válvula. Ahí está. Eso te va a ayudar a que no se te dañe esto acá atrás y se te pele. Ahora, ¿qué vamos a hacer, mi querido Waxon? Vamos a limpiar los plugs. Ahora vamos a darle un break que se seque y le echamos este silicón y lo montamos para atrás. Lo mismo, 40, estos son los 40 libras lo que lleva estos dos. Eso es bien 4 foot inch, que viene siendo en pounds como 10, 8. Yo le doy un toque, mano. Yo no les doy mucho porque ahí es que viene esto que está ahí, donde va esa tuerca, eso es en pasta, eso se rompe. Después que le esté bien ajustado un snock, ya, más nada, no tienes que romperte la cabeza, si no vas a romperle el tornillo. Y yo sé que aquí hay gente que me ven que tienen esos tornillos rotos, que me lo han dicho. So, vamos a esperar que se me seque eso. Y como esto es un solvente, se seca rápido. Y le echamos un poquito. Yo les voy a echar un poquito porque ya esto ya yo les he echado anteriormente, eso que tienen suficiente. Y como yo les digo a ustedes, yo no me lo invento. Míralo aquí, míralo aquí. Dielectric Grease. O sea, yo no me invento las cosas. Esto va a ayudar a la humedad. Va a ayudar a waterproof.
Eso va a ayudar para tantas cosas. So, vamos a montar el negro, que es el primero que yo le eché. Y vamos a echarle al gris, que es el que va arriba. Ya se me está acabando, tengo que comprar más. Esto yo le doy pela de verdad. Y ahí está. Ahora vamos a apretarlo. Vamos a buscar la copa número 8, que si no está acá arriba, mírala aquí. ¡Ay! Y apretamos. Aquí yo aprieto con la mano, yo no uso ningún tipo de impacto, nada aquí. Yo me voy por feeling, sentimiento. De show. Un poquito más. Ahí está, ya. Ahí quedó. So, ahora vamos a empezar a remover parte de los paños que te hemos puesto. Que no se te olvide estos pañitos, porque si prendes el motor te va a succionar todo lo que tú le tengas ahí. So, vamos a empezar ahora con... Déjame ver por dónde me voy primero. Creo que me voy con el de abajo, arriba. Vámonos con el de abajo. Y después vamos con el de arriba. Vamos con el de arriba, que fue el primero. Digo, el último. Y ahí se fue. Ahí está. Ahí quedó. Y ahí quedó. Falta una abrazada. Ya con esto está montado por completo. Plo, rabisa, todo está montado, todo. Ahora vamos para la parte de atrás a poner el doghouse, pero antes de eso vamos a tirarla a prender. Así que para los incrédulos van a ver cómo ya prenda de una de fría. Tiene que estar como 68, 70 grados la temperatura del motor y como 70 grados la temperatura del aceite. Eso vamos allá. Bueno, ya está todo montado. Vamos a ver ahora cómo ya se escucha después de haberle calibrado las válvulas. Vamos a ver si suena serenita ella. Como se escucha el motor, serenito, miren eso. No hay luz en el tablero, ese es el próximo proyecto. Diagnosticar cuál es el problema, por qué tengo la luz de ABS. No son los sensores, yo creo que es el módulo, pero ese es para el próximo video. Pero vamos para el frente, vamos a escuchar el motor. Como digo, motor en frío, miren esto, serenito. Tocándolo, a que vean, manifold, todo. Serenito. Así que tú quieres que tu TT466 suene sin ninguna vibración, serenito.